Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la programación de Mírame Televisión. Les acompañamos en directo, son las 5:03. Aunque saben, les damos también las buenas noches porque nos verán después en la redifusión y a cualquier hora del día en las redifusiones que Mírame Televisión Canarias pueden seguir con nosotros. Tenemos un programa muy cargado, vamos a analizar muchos temas de actualidad, pero no solamente de actualidad, también vamos a tener después a un psicólogo, a José Juan Rivero, que nos va a ayudar a tener pautas para hacer frente a la gran ola que acompaña a la segunda ola de la pandemia, la de los problemas de salud mental que estamos encontrando asociados a la situación que estamos viviendo. Y también vamos a tener tiempo un poco para tener una sección de vídeos más distendidos. Así que quédense con nosotros. Recuerden que pueden participar en nuestras redes sociales en directo. Estamos emitiendo en directo a través del Facebook. Ahí nos pueden dejar sus comentarios. También en Twitter, en @MírameTV, y en nuestro número de WhatsApp también pueden dejar sus opiniones. Yo saludo ya a mi compañero David Cuesta. David, ¿qué tal? Pues muy bien, José, aquí otro jueves más, la verdad que contento y con algunos asuntos muy interesantes, pero a mí la parte de la salud mental y sobre todo enfocada en una situación como la que vivimos me parece súper interesante, porque además es un asunto que no se suele abordar en los medios o que no tiene el espacio que deberían los medios de comunicación, y nuestro trabajo en eso es fundamental. Si hay un momento en el que hay que hacerlo, precisamente es ahora, ante la situación que estamos viviendo. Leopoldo, de esto tú sabes mejor que nadie. Bueno, un poquito. Buenas tardes, José, buenas tardes. Pues sí, es un tema que se suele obviar, es un tema incómodo, incluso que se suele ocultar, porque los problemas mentales pues tienen esa tara y nos pueden tocar a cualquiera, y no es más tener más trabas que padecer cualquier otra enfermedad. Así lo tenemos que ver y así lo tenemos que afrontar, y sobre todo pedir más recursos. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, luego iremos con ese asunto de los problemas de salud mental. Les insisto, les recomiendo que se queden con nosotros. Pero ahora queremos hablar de la presentación del informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que vuelve a tener datos realmente alarmantes. El 35% de los canarios, casi 800.000 personas, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Fíjense que el 28,5% vive con menos de 645 euros al mes. Por eso, a esta hora ya vamos a tener una conexión con el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, con Juan Carlos Lorenzo. Juan Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, este informe nos vuelve a dejar datos, conclusiones nada halagüeños. Es importante destacar que son datos referidos al año 2019, por lo tanto aquí no se recoge nada todavía de los efectos tremendos que en lo económico y en lo social puedan acarrear la pandemia en Canarias. ¿Cuáles serían, de forma resumida, Juan Carlos, los principales ítems, lo que realmente puede encender la luz de alarma en cuanto a conclusiones de ese informe? Bueno, tú dabas un dato de entrada, es decir, el 35% de la población canaria, 773.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Además de ello, 247.000 se encuentran en pobreza severa, que viven con menos de 500 euros al mes. Junto a ese dato hay otro que para mí es especialmente significativo, y es que más del 54% tiene dificultades para llegar a fin de mes, para hacer frente a los gastos, etcétera, y por tanto, imprevistos, ningún tipo de cobertura. Junto con eso, es verdad que son datos de 2019, pero también señalar una historia, y es que no tenemos por ahora indicadores que nos puedan hablar y que nos puedan decir en qué situación estamos, que es infinitamente peor a la que estamos anunciando como datos objetivos. Cuando tengamos esos indicadores, que ahora mismo pues, podemos constatarlo por el trabajo de las entidades sociales, etcétera, etcétera, nos daremos cuenta de que la situación es bastante más trágica o más dramática que la que estamos hablando. Y esto es una realidad para Canarias en la que punto de partida es un punto de partida bastante deficitario para poder afrontar con las mejores garantías la situación de pandemia COVID-19. En el contexto canario, aunque yo sé que esta forma de medir que tienen en el informe se puede aplicar, por supuesto, a otros puntos del Estado. De hecho, está basado en un estudio en todo el Estado. Pero, ¿qué podemos entender aquí? ¿Por qué ser una persona que está en riesgo de exclusión social y que es pobre? ¿Qué datos son los que nos pueden dar a entender que una persona tiene ese perfil? Son tres datos en concreto. O sea, el indicador AROPE,
que es el indicador de riesgo de pobreza y exclusión social, combina 3 variables. Uno, la renta. Otro, la baja intensidad en el empleo, significa que las personas que pueden trabajar no lo hacen ni siquiera en el 20% en el periodo de un año. Y el tercero es la privación material severa, es decir, personas que no pueden tener cada 2 días una comida nutricionalmente competente, que no puedan hacer frente a los imprevistos, que tienen dificultades para pagar los suministros y los gastos de alquiler de una vivienda, que no tienen acceso a ordenador personal. Es decir, una serie de variables que hacen que la pobreza sea entendida de una manera mucho más poliédrica. Es decir, la pobreza no solo es una cuestión de renta, de que no tengamos dinero suficiente para consumir y para sostener nuestro proyecto de vida. La pobreza también entiende de acceder a derechos y acceder a una serie de servicios que las personas que están en situación vulnerable tienen vedado. Es decir, para nosotros es tan importante o relativamente tan importante el tener renta como el hecho de disponer de acceso a la sanidad en garantía, acceso a la educación con cierta garantía y el acceso a otro tipo de situaciones que también son derechos de las personas, como puede ser el derecho a la participación política, a la participación social. Entendiendo esto, la pobreza como un ente multidimensional. Juan Carlos, yo no sé si me puedes dar el dato que te voy a preguntar a continuación, si te atreves a darlo. Estamos hablando de, en el 2019, de 35% de los canarios, casi 800.000 personas, en riesgo de pobreza o exclusión social. En el 2020, esa cifra, yo no sé si ustedes manejan ya algunos indicadores de en dónde se puede situar esa cifra. Damos por hecho que esa cifra aumentará. Va a aumentar. Es verdad que para este año parece que son datos un poquito más suavizados de años anteriores, pero al final estamos hablando de datos del año pasado. Es verdad que la situación es diametralmente distinta por muchos condicionantes. Nosotros sí que estamos manejando datos, indicadores interesantes, como puede ser la caída del Producto Interior Bruto en el segundo semestre del 36%, el cero turístico, la falta de actividad, no solo turística, sino de todo lo que gravita alrededor. Partimos de una realidad de un paro de cerca del 22%, como 250.000 personas en las que no se cuantifican los ERTE, también de un encarecimiento de la calidad del IPC en 0,5, primera comunidad autónoma en la que se produce que el IPC ha aumentado porque se han encarecido los alimentos, el calzado y las bebidas no alcohólicas. Sería un poco imprudente y negligente por mi parte hablar de un porcentaje, pero lo que sí que tenemos claro es que las situaciones de pobreza se han agravado, han aumentado no solo cuantitativa, sino también cualitativamente, así lo constatamos en el tercer sector, en el trabajo que realizamos y en los perfiles y en la necesidad de que las personas nos manifiestan. Pero por otro lado también tenemos que partir de un hecho deficitario, y es que Canarias parte para afrontar una realidad como esta de una situación bastante más frágil que cualquier otra comunidad. No olvidemos que habitualmente estamos a la cola de las situaciones y de los índices de pobreza, solo superados normalmente por Extremadura, por Andalucía y por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es indudable que va a aumentar y por tanto eso también tiene que llevarnos a prever situaciones y afrontarlas con la máxima garantía. La realidad la tenemos al lado, la vivimos. No, a lo mejor cuantificarla no podemos hacerla, pero la estamos viendo y sabemos la calidad deficitaria que tiene y que tenemos que, de alguna manera, asumir ese reto con mucha garantía. Juan Carlos, te pregunta David Cuesta. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Lo primero, me gustaría saber, yo no sé si ese dato lo manejan, si existe y tienen la cifra, una tasa de pobreza crónica o cronificada en Canarias, para saber un poco desde dónde partimos, porque yo creo que saber cuántas personas se encuentran o qué tasa de población se encuentra ya en una situación de pobreza cronificada es muy importante, sobre todo también para tener en cuenta la segunda pregunta que le quiero hacer, y ya se las hago todas seguidas para que usted me conteste, y es, usted decía ahora, hay que prever las situaciones, las estamos viendo. Si ahora mismo nuestro sistema de atención social es incapaz de sacar de la pobreza al 35% de la población, ¿qué necesita Canarias de cara a esas situaciones que tenemos que prever y a cómo afrontar el impacto de la crisis social de la COVID a partir del próximo año, de cuando sobre todo se pierde un colchón tan importante como están siendo los ERTEs para sustentar a tantas familias? Sí, yo creo que son preguntas muy procedentes, David. Mira, la pobreza está cronificada y este 35% podemos hablar que es una pobreza estructural. Es decir, desde el periodo 2008 al 2019, que estamos analizando en el informe, las
los porcentajes y el número de personas que se encuentran en situación de pobreza son muy similares, muy similares. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera cuando el Producto Interior Bruto crecía a partir de 2014, ni el turismo estaba boyante, ese crecimiento ha generado ningún tipo de desarrollo ni bienestar en las personas. Por tanto, está cronificada principalmente ¿dónde? En mujeres, familias monoparentales, niños y niñas alrededor de un tercio, porque van vinculados a esas familias monoparentales, personas con discapacitadas, también un tercio de las personas con discapacidad se encuentran en riesgo de exclusión y de pobreza. Por tanto, esa cronificación existe desde que al menos en este estudio 2008-2019 lo estamos estudiando. Se repiten los mismos perfiles, se agravan determinados tipos de situaciones y las personas vulnerables son las más castigadas en situación de crisis. Prever situaciones, lo que queremos decir es que para nosotros repetir las mismas fórmulas no están valiendo, no son suficientes, no va a ser suficiente con repetir o con reactivar un sector turístico, con reactivar una economía que ya de por sí generaba desigualdad y generaba situaciones de vulnerabilidad social que no han cambiado a lo largo de estos 10 años. Por tanto, para nosotros reconstruir significa construir de una manera distinta, en el que la inversión social tenga prioridad, en el que sabemos que la sanidad, la educación y las políticas sociales tienen que tener prioridad en todo lo que son las políticas de inversión social de unos presupuestos anuales, digamos, en el que analicemos qué capacidad tenemos para generar actividad productiva distinta, una actividad productiva que sea inclusiva, que saca a la gente de la institucionalización en prestaciones, en ayuda, desde esa visión pasiva o de esa visión de la caridad que a veces podemos tener o de sustanciar necesidades básicas de las personas. Herramientas como el ingreso mínimo vital, como la renta canaria de ciudadanía cuando se concrete, serán elementos importantísimos para que la gente tenga un respiro y reformule su proyecto de vida, de tal manera que puedan generar o volver a generar autonomía e independencia en los mismos. Es complicado, David, pero es verdad que construir significa construir de una manera distinta, si no estamos abocados a repetir las mismas fórmulas que excluyen y generan desigualdad. Juan Carlos Lorenzo, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes y agradecemos muchísimo desde la APN pues la invitación cursada. Gracias. Leopoldo, datos que siguen poniéndonos un poco los pelos de punta. Sí, desde luego, y que no nos podemos conformar. A mí, de todo este informe que se ha presentado, me queda una reflexión. O sea, me parece brutal la cantidad de canarios que están en ese riesgo de pobreza. Lo decía el representante Juan Carlos Lorenzo, de que además hay gente que está peor, digamos los 700 y pico mil son que están en el umbral, en riesgo, pero es que hay 300 y pico mil que son pobres. Ante eso yo me pregunto, es que esas cifras no dejo de creérmelas, por supuesto, pero aquí tiene que estar jugando un papel, digamos, de amortiguador la economía sumergida o algo que yo no me explico. Porque esa cantidad de personas sin recursos para vivir de una manera digna, pagar un alquiler, alimentarse, con la cesta de la compra subiendo de una manera brutal, en Canarias particularmente, yo no me explico que no haya un estallido social. No lo entiendo. Porque las ayudas son, de acuerdo, son las que son y son las posibles, pero no son las mínimas para vivir dignamente en el siglo XXI en Canarias. David. Hombre, la verdad es que yo por eso le preguntaba lo de pobreza cronificada, porque no recuerdo los datos de año por año, pero él mismo nos los ha dicho, de 2008 a 2019, sí. La situación no ha cambiado mucho, no. Es verdad que ha habido picos, pero digamos que el tope mínimo siempre ha estado en torno al 30 y al 35%. Es más, te ha dicho que el 35% lo considera como pobreza estructural. Estructural, claro. O sea, es tremendo. O sea, esa pobreza ya está cronificada de una manera que estamos partiendo de ahí. Para hacernos una idea, ¿hasta dónde vamos a llegar cuando se noten los efectos de la COVID y cuando empezamos a perder, como decía, ese colchón social que son los ERTE? Bueno, pues podemos llegar a cifras que son completamente insostenibles. Y ojo a la clave que ha dado. Él ha dicho, con la ayuda social directa no vamos a solucionar esto. Con lo que se está haciendo hasta ahora no se va a solucionar el problema. Hay que empezar a tomar medidas que son más importantes y que van más allá. Pero claro, que son medidas que tienen
un coste político muy alto. Yo no sé si nuestros políticos están dispuestos a adoptar esas medidas o van a intentar escurrir el bulto, que sinceramente creo que es lo que han hecho hasta ahora. Bueno, ahora podremos seguir hablando de eso. Precisamente estamos hablando de las consecuencias asociadas que la COVID puede tener en todo este asunto. Conectamos ya con el portavoz del Comité Científico del Gobierno de Canarias para el coronavirus, Luis Serra. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Le he dado paso rápido porque le tenemos nada más que unos 8 minutos que usted tiene que asistir a una reunión, por lo tanto le agradezco doblemente que nos acompañe. Luis Serra, lo primero que le quiero preguntar, hemos visto estos días en los medios y sobre todo, por ejemplo, aquí en la web de Mírame Televisión, La Laguna se vuelve a convertir en la gran ciudad canaria con mayor incidencia de COVID. Agria ha sumado en las últimas 2 semanas 368 infectados. Ahora mismo, ¿cuál es la situación en el archipiélago? Bueno, el COVID es así, ¿no? Hace unos meses era Santa Cruz, luego fue este verano Las Palmas, ahora le toca La Laguna. Este virus viaja y aprovecha, digamos, la movilidad de la gente y la fiesta de la gente. Actualmente la situación en el archipiélago ahora es buena, relativamente buena, vaya. Tenemos una incidencia por debajo de 40 por 100.000 en los últimos 7 días y por debajo de 80 por 100.000 en los últimos 14 días. Desde un punto de vista epidemiológico se están haciendo muchas PCRs. La semana pasada algún día se llegó a 7.300 y pico PCRs. Y lo más interesante es que el porcentaje de positivos está por debajo del 4%, del 3,6%, 3,7% aproximadamente. Y este es uno de los indicadores que las autoridades europeas ponen como para, digamos, dar el semáforo verde a una región, ¿no? Por tanto, podemos ir mejor, porque a mí me gustaría que bajáramos mucho más, pero estamos bien. Precisamente hablando de cómo están actuando algunas autoridades europeas, me gustaría plantearle, está suscitando algún debate, medidas como la Generalitat de Cataluña, que pone sobre la mesa cerrar bares y restaurantes, y en ciudades como París, otras ciudades importantes, el presidente Macron apuesta por un toque de queda, dando a entender, así lo ha explicado en una entrevista en la televisión francesa, que realmente el mayor número de contagios se produce en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos, más que en los bares y restaurantes, y que no tienen por qué cerrar, sino un toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Yo no sé si usted, entre estas dos medidas, ¿a cuál se acerca más su criterio, señor Serra? Yo pienso que la lucha contra el COVID tiene que estar basada en el estudio riguroso de los brotes que tiene cada comunidad, ¿no? Y dónde se producen estos brotes y luego el rastreo posterior de los mismos, que te permite exactamente delimitar dónde se han producido y luego dónde se esparcen, ¿no? Es posible que en Cataluña se hayan producido más brotes en el sector de restauración y que por eso hayan decidido esto, pero lo cierto es que en nuestro país la restauración ha sufrido mucho ya. Yo pienso que no debería cerrarse, pero sí que debería invitarse a establecerse en la medida de lo posible fuera, en espacios abiertos, en terrazas, y que se mantenga la prohibición de no fumar en los espacios, digamos, de terrazas como hasta ahora. Esto a mí me parece importante. Pero cerrar toda la restauración, la verdad es que es algo muy importante, sobre todo porque luego la gente se traslada a los domicilios, pues a comer en grupos o a beber y tal, y a lo mejor le estamos trasladando el problema de un sitio a otro. Señor Serra, tenemos que terminar muy rápido porque usted se tiene que ir a esa reunión. ¿Hay algún tipo de medida que ahora mismo no se esté tomando en Canarias que debería estar ya sobre la mesa para evitar que la curva vuelva a tener esa línea ascendente? Lo único que no se está haciendo y que de alguna forma no se puede hacer por imperativos es el hacer un test rápido, en este caso tenemos de antígeno, a personas que vengan de zonas de riesgo, ¿no? Pienso que es importante tomar conciencia, porque
a lo mejor no es el caso, pero si Cataluña resulta que ha cerrado las universidades y resulta que a lo mejor hay, imaginémonos que hubiera pues 2.000 estudiantes canarios en Barcelona en estos momentos, al cerrarle las universidades presencialmente, estos 2.000 podrían venir a Canarias y podrían ocasionar algún tipo de brote, ¿no? Por tanto, lo único que nos falta, digamos, para que esto sea perfecto y podamos llegar a una situación privilegiada, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo y mundial, es que se pueda hacer el control de aquellas entradas de pasajeros provenientes de zonas de riesgo elevado, no a todos los pasajeros, aquellos provenientes de zonas de riesgo superior a la nuestra. Señor Serra, Luis Serra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un saludo. Muy amables. Antes de ir con ustedes, que les veía aquí por el rabillo del ojo, les veía hablando a Luis Serra algún aspaviento, como creo que no están de acuerdo en todo lo que ha dicho Luis Serra, pero ahora me dirán. Primero les voy a poner dos cortes de audio, un corte de audio y un vídeo. Por un lado, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, esta mañana en la cadena SER, diciendo esto sobre la necesidad de fondos para luchar contra el coronavirus aquí en el archipiélago. Debieran distribuirse proyectos de sostenibilidad medioambiental, digital, educación, vivienda, con idénticos parámetros. Nosotros estuvimos de acuerdo en que los porcentajes de distribución para sanidad cuando la COVID fuera acorde al daño producido en las comunidades. Por tanto, debe ser justo, y es justo que ahora se haga acorde al daño social y económico. Bueno, y hoy mismo también en el Congreso de los Diputados se ha convertido en viral. De hecho, es trending topic a esta hora en Twitter. Ana Oramas, nuevamente, porque ha tenido una intervención en la que vamos a ponerles solamente un extracto. Este es el diálogo que mantenía la diputada canaria con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ustedes dicen, toman la decisión porque Madrid no había actuado, y yo que cojo aviones y no, se había dicho, no puede salir nadie de Madrid a no ser que esté justificado, y no puede entrar nadie en Madrid que no esté justificado. Pues yo llevo 4 viajes y como soy tan cumplidora, mi papel de convocatoria del Congreso, mi certificado de residente canario, 3 viajes nadie me ha pedido por qué salía de Madrid, ni me ha preguntado, ni por qué entraba en Madrid. Es absurdo. Te hacen guardar cola de 2 metros para entrar en el avión vamos petados, como dije el otro día, y llevo un mes hablando con el Ministerio de Fomento, y se lo dije a usted, y no se ha sacado una orden que se prohíba comer en el avión. Y voy en el avión durante 2 horas y media, con la gente que saca el bocata, lo pone arriba, sin mascarilla, rodeada de 8 personas sin mascarilla durante 2 horas y media. Y la gente entrando con mascarillas de válvula. Hablo con los comandantes del avión y me dicen, mira, en la orden no está prohibido comer y el no dejar entrar en el avión corresponde a ENO. Y ahora los que salimos de Canarias, miren, los canarios tuvimos 3 meses, que no lo saben el resto de los diputados, que no podíamos viajar entre islas. Teníamos que justificar incluso si íbamos de una isla a otra. Y en Canarias teníamos que entrar y salir con un papel que justificara también durante 3 meses como campeones, cosa que no sucedió en ninguna comunidad autónoma. Desde hace 2 semanas, y se lo digo por entorno mío directo y del grupo mixto, tanto en Cataluña como en Madrid, no se están haciendo los PCR a los contactos directos. Ya no. A no ser que tenga síntomas. ¿Y sabe lo que se le dice a la gente, señor ministro? Que se guarde en cuarentena 10 días. ¿Y sabe lo que pasa? Que con la cuarentena no te dan la baja laboral. ¿Y sabe lo que pasa? Pues que la gente no guarda la cuarentena porque tiene que comer. Y os resolvemos también el tema social en Madrid, en Cataluña y en Canarias, o la gente que es asintomática y que no le han hecho los PCR van a ir a trabajar, porque tú no puedes llamar a tu jefe y decirle, no, es que tengo que guardar cuarentena, pero no me han hecho el PCR, ni hay papelito que me den. Hagamos eso. Bueno, claro, esto último, vamos a ir ahora por partes de todo lo que tenemos que hablar con esto. Esto último, por ejemplo, que dice Ana Oramas, David, efectivamente yo me puedo tener síntomas, pero si no me hacen un PCR, me quedo en casa y yo le digo al empresario, oye, que no voy, que me quedo en casa, pero no tengo ningún papel para justificar ni me dan la baja. Eso es así.
Eso así. De todas formas, lo que ha hecho Anagrama es relatar una realidad que vivimos todos los que hemos tenido que viajar por algún motivo en los últimos tiempos, hemos vivido situaciones completamente surrealistas en los aviones. Esto es algo que sabe todo el mundo. Hombre, plantearlo así en el Congreso de esa manera, pues yo no sé si sirve para mucho, o si lo que habría que hacer es presentar iniciativas en el sentido de evitar eso. A mí el asunto de los test, que el lazo o de las pruebas en los aeropuertos, a mí es que me parece que no resuelve mucho en la práctica. Creo que puede ayudar, pero no creo que sea la solución, y por tanto al final creo que estamos perdiendo demasiado tiempo todos en hablar de los test, pero sí que por supuesto estoy de acuerdo con Anagrama en que hay situaciones completamente fuera de lugar que estamos viviendo todos, y por supuesto lo que sí que me parece mucho más grave es la falta de cobertura para aquellos trabajadores que tienen que coger la baja por tener un problema o por ser sospechosos de poder tener COVID o por tener la enfermedad. Ahí sí que hay un agujero tremendo que me parece muy preocupante y que está llevando efectivamente a que mucha gente no cumpla con las medidas de cuarentena o las distintas restricciones, porque evidentemente lo primero para muchas personas en este país es ir a trabajar, porque si no, no pueden comer. Sí, si no tienes la baja, Leopoldo. Pues yo conozco casos de que quien asume esa baja es la empresa, y ante la posibilidad de no conocer si el trabajador le cuenta, lo que ha relatado Anagrama es la realidad. Yo me imagino que muchas empresas durante todos estos meses, ante la imposibilidad de tener una baja, ante la imposibilidad de hacer una PCR, yo conozco empresas que le hacen la PCR al trabajador y empresas que dicen, no, mira, ante la posibilidad de que me contagies a toda la plantilla y tenga que cerrar, quédate en casa. Claro, y lo asumimos. Tómate unas vacaciones pagadas por la empresa. Eso desgraciadamente está pasando ante la inoperancia, en este caso, entiendo, que de los responsables que tienen que organizar el tema de trabajo, seguridad social, para ver quién cubre esto y sanidad. El tema, Anagramas también ha dicho algo muy importante y que está pasando en Canarias y que pasa en otras comunidades, como bien ella ha relatado. Vamos a ver, si yo David es positivo, yo he estado con él esta tarde aquí, a mí, hasta que no tenga síntomas, no me hacen el PCR. ¿Pero ¿y esto cómo es? O sea, es que mientras yo no tenga ese PCR, puedo estar contagiando a los demás. A mí me hubiera gustado preguntarle al señor Serra Majens el tema que nos anunciaron aquí, que Canarias había pedido, no recuerdo exactamente la cifra ahora, habían pedido rastreadores de los que se ofertaron, de los rastreadores militares. ¿Dónde están los rastreadores? Que yo tenga conocimiento, y por lo menos públicamente, no están presentes los rastreadores. En Canarias es vital el tema de los rastreadores por nuestra condición, además de la alta movilidad y de ser territorio insular. Yo no sé nada de esos rastreadores. ¿Qué pasa? ¿Que el Ministerio no los ha puesto a disposición? El Ministerio, entiendo, de Defensa, que es quien los ofertó. ¿Están? ¿No están? ¿Se han contratado más? Porque esto es como en Madrid. Si no tenemos... Los rastreadores ahora son súper importantes. Yo, a mí, respecto a las declaraciones de Ángel Víctor, a mí me parece que es un dato que ha pasado, se ha publicado y ha pasado desapercibido. En Canarias nos hemos gastado en la extra, por la incidencia de la COVID, para atender a la gente que ha padecido la COVID, para atender a los canarios que han padecido la COVID, más de 800 millones de euros. 800 millones de euros extra. Tenemos que tener en cuenta que de aquí a que tengan una vacuna, que no se sabe, pero la gente que entiende de esto habla de 1 año y medio más, pues calculen extra cuánto se va a gastar. A mí eso me pone muy preocupado, porque yo no sé si el señor Román Rodríguez ha tenido en cuenta estos gastos extra. No lo sé. Y si las demás consejerías la han tenido también, sobre todo las que tienen un aspecto más social y sanitario. Porque yo es que veo que, un poco lo decía antes David, no nos estamos adelantando a lo que va a venir, y nos tenemos que adelantar porque es que además ya sabemos cuál es el escenario. El escenario es el que tenemos o peor. Entonces yo veo que nos estamos poniendo parches, tiritas, pero no hay un plan, ni a nivel nacional ni a nivel autonómico, de qué es lo que vamos a hacer de aquí al año y medio ese que no vamos a tener vacuna. No solamente en el aspecto de salud, y termino, o en el social, sino qué vamos a hacer con nuestra economía. No hay ningún plan. Los PCR son tiritas. Los PCR no sirven. La gente no han terminado de entender, los empresarios, que eso puede ayudar, como decía antes David, pero no van a venir. Yo es que no me aventuro a decir que ni 5 millones de turistas van a venir. Hay muchos problemas más. No solamente es por el tema de la seguridad, es porque en esos países hay que hablar con la gente en Alemania, hablar con la gente en Inglaterra, leer la prensa simplemente y ver cómo está la cosa allí.
que allí tampoco están tan bollantes y tienen paro y aumentado en Alemania, sí, en Alemania. Y esa gente que está en paro ahora son los que venían aquí. David. Yo la verdad es que a mí, tú decías, no, están haciendo aspavientos. A mí la verdad es que no me gusta nada el discurso de Lluís Serra. No me ha gustado prácticamente en líneas generales desde que ha llegado a ese cargo. No pongo en duda su profesionalidad, que seguro que es un buen profesional, y valoro mucho que haya un comité científico asesorando al gobierno de Canarias, pero creo que su manera de comunicar no es la adecuada. Su política de comunicación no lo es. Yo estoy completamente en contra del discurso "estamos bien". Y estoy cansado de ese discurso. Es más, ya creo, a estas alturas, ya creo que ese discurso únicamente va encaminado a un sector, al sector económico y al sector fuerte empresarial, para decirles tranquilos que nosotros vamos a mantener la economía por encima de la cuestión sanitaria. Porque si bien es verdad que evidentemente las cifras que él da son reales, eso es indiscutible, que comparado con otros territorios estamos mejor que otros territorios, también es verdad, primero, que las cifras son, como en todos los lados, cifras muy estimativas de una realidad. No reflejan realmente la realidad, entre otras cosas, por cosas como lo que acaba de contar Leopoldo, porque no se hace PCR a muchas personas que están contagiadas. Mi madre es profesora de un colegio del sur de Tenerife. Una alumna de mi madre dio positivo en COVID la semana pasada. Tardaron 2 días en decirle a mi madre lo que tenía que hacer. Mi madre es la profesora, está en ese aula. Tardaron 2 días en tenerle... Claro, coincidió con el puente, el COVID, el positivo se detecta el viernes y hasta el domingo ya no sabía lo que tenía que hacer. Lo mismo el resto de padres y madres. Han empezado ahora, pero no han terminado a hacerle las pruebas PCR. Claro, han puesto en cuarentena la clase, pero no han terminado de hacerle las pruebas PCR a todos los niños y niñas de la clase. No le han hecho la prueba a mi madre. Como esta, a día de hoy no se la han hecho. Como este caso, que al final lo conozco porque me toca más de cerca, hay muchos que a mí, por ejemplo, me cuentan día a día. No tenemos un mapa real de casos. Entonces, vender que la cosa está bien, a mí me parece preocupante, sobre todo porque, quieras o no, genera un efecto de relajación en la gente. Yo el domingo estaba por La Laguna, fui a tomarme algo a La Laguna, vivo en La Laguna, y fui buscando una terraza para tomarme algo. Fui con unas personas que venían de la península, que han venido aquí de vacaciones. Se quedaron sorprendidísimos cuando vieron las fiestas que se montaban dentro de los bares en La Laguna. Sin respetar las medidas de seguridad, completamente, mucha gente sin mascarilla, consumiendo una pegada a la otra, porque están consumiendo, entonces no tienen la mascarilla. Una auténtica cosa fuera de control, que al final, a mí, y con esto quiero terminar, nos lleva a la conclusión de que realmente hay una situación que no sabemos cuál es. Y ante una situación de desconocimiento como la actual, lo que tenemos que hacer es ser muchísimo más cautos. Y hay una cosa que es muy importante, y termino con esto, lo decía hoy la compañera del periódico El Día, la periodista Verónica Pavés, que además una periodista que se ha especializado en el tratamiento de la COVID. Y ella decía algo que es muy importante. Solo tomamos medidas de restricción, solo actuamos cuando ya tenemos el problema encima. Empieza a haber brotes, empezamos a actuar y a tomar medidas para bajar esos brotes. Pero no hacemos lo que se llama búsqueda activa de casos. Y eso va relacionado con todo lo que estamos hablando. No se hacen búsquedas aleatorias de casos en zonas, por ejemplo, en La Laguna, que ahora se está viendo que es un foco, que se hagan test aleatorios a la población para detectar casos en personas asintomáticas, que son el porcentaje más alto de los casos que se detectan, y poder atajar la situación antes de que sea peor, porque si no va a pasar lo mismo. Vamos a esperar a que de nuevo la situación se complique, y todos somos conscientes de que en los próximos meses se volverá a complicar, y entonces volveremos a tener el mismo problema, y eso encima nos cogerá en la temporada alta turística, y ahí sí que a ver cómo se contenta la economía o cómo se compatibiliza la economía con la situación sanitaria, ¿no? Y sobre todo, a mí a raíz de lo que decía David de bares, restauración, yo me pregunto, y por parte de los empresarios de la restauración, de los bares, del ocio, yo les haría una pregunta. O sea, ¿les han dado formación para cómo actuar? O sea, es lo lógico, los aforos, la distancia, eso es una cosa que es lógica, nadie le tiene que dar formación. Pero yo me he encontrado, o sea, ahora en pandemia, o sea, tendrían que guardar estas medidas de las que voy a hablar antes de la pandemia, por higiene, por no ser unos cochinitos, ¿vale? Pero es que yo me he dado cuenta de que yo me voy a un restaurante, yo me he ido del restaurante esperando por mi reserva, y me he ido, digo, mira, no, aquí no voy a comer. El señor camarero con sus guantes y demás recoge el servicio, se lo lleva a la barra y me pone el servicio nuevo con los mismos guantes hediondos, porque esos guantes están contaminados. Pero mire, es que usted no entiende que si usted recoge las copas, las pone en la barra y me pone la copa mía... Claro, Leo, pero si ya no se respetan, no se respetan las medidas más básicas que la distancia, ya estás pidiendo que se respeten unos detalles que a mí me parece imposible. En las terrazas de La Laguna, Plaza de la Concesión, policía local. ¿Dónde está la policía? No, ¿dónde está? No, los he visto.
soy testigo de que la policía local está en la Plaza de la Concepción y hace la vista gorda. No sé si los guardias, le tengo que achacar eso a los guardias o al concejal o al alcalde que le pide a la policía que haga la vista gorda de no coger y llegar y presentar un local que no cumple evidentemente las medidas de seguridad. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quién está negando, si es por dejación, por falta de profesionalidad de los policías, que lo desconozco, o por órdenes de los políticos? A mí me gustaría saber qué es lo que está pasando. Y La Laguna es gravísimo lo que está pasando en la zona peatonal, básicamente, y la zona de la Concepción, en las terrazas. No me quiero enfrentar con ninguno, no tengo ningún problema con los empresarios. Pero lo que me fastidia a mí es que son los empresarios los primeros que tendrían que tener el interés de que eso se cumpliera, es que para si que no les les van a cerrar cerraran los negocios, claro, como están haciendo en otros lugares. Pero lo que pasa es que, ¿saben lo que pasa? Tanto las personas como los empresarios vivimos en Canarias como si no hubiera un mañana. Pero a ver, que no quiero yo abrir debate ni nada, porque no es la intención, pero yo también he estado mucho en esa zona de la que tú estás hablando. Todos hemos estado. Y mi percepción, zona, José, ¿vale? Por generalizar siempre. Sí, pero no muchos sitios de Tenerife lo he visto. Pero mi percepción no es la de ustedes. Yo he visto mucha gente por las calles de La Laguna, eso sí. He visto las terrazas llenas que no encuentras una mesa, eso sí. Pero ¿La distancia entre mesas? Mi sensación es que sí se cumple. ¿1,5 metros? Mi sensación es que en todas esas, porque es que además he ido varias veces a esa zona. Mi sensación es que se cumple la distancia. Cosa distinta es la distancia entre mesas. Cosa distinta es que tú en una mesa tienes a 4 o 5 personas que tú por lógica sospechas que convivientes no son y que esas 5 personas no están cumpliendo la distancia entre comensales en torno a una mesa. No, me refiero a tu silla con la de la otra mesa. Están pegadas en la mayoría de los casos. Claro, o sea, entre tu mesa, tu silla, no la mesa físicamente, sino tu silla, con la espalda de tu vecino, tiene que tener 1,5 metros. Se está cogiendo la distancia, por ejemplo, porque eso lo he visto yo en muchos bares, de una mesa a otra mesa. El problema es que esas mesas tienen sillas. Claro. Y la gente se sienta en esas sillas y la distancia se tendría que coger. Porque yo te voy a poner un ejemplo que sí me ha ocurrido a mí. En terrazas, bares de la calle peatonal que desemboca, al final estás tú sentado en una terraza, tenemos la distancia con la otra mesa. El problema es que me pasa caminando una persona a esta distancia. Además, hay muchos sitios que se cumplen, José, la verdad, hay que ser justos, que no todos los sitios incumplen, pero hay suficientes sitios que incumplen como para preocuparnos. A mí me preocupa cada vez que salgo y lo veo. Y yo soy uno que muchas veces asumo el riesgo, porque al final me acabo tomando algo, acabo estando en una terraza en la que no se respeta la distancia de seguridad, pues como yo mucha gente, al final estamos expuestos, porque esto está claro. Es como cuando le echábamos la culpa a los jóvenes, porque hombre, los jóvenes salen, porque si no cierras la discoteca, pues claro que los jóvenes van a seguir saliendo y van a seguir saliendo de fiesta, porque es normal. Entonces, hay cosas que al final son inevitables, ¿no? Vamos a ver, David, no es normal. Lo que hay que hacer entender a la población es que estamos en una época excepcional, como si estuviéramos en una guerra mundial. Vamos a utilizar el lenguaje bélico. Pero tienen que ser pero no son los máximos responsables o los últimos responsables de lo que está pasando. No, pero evidentemente... Hay que pedir responsabilidad, pero sobre todo a las administraciones, que son las que toman las decisiones. A las administraciones que son las que hacen la vista gorda claro, para primar el negocio, que, ojo, yo creo que hemos llegado a conclusiones en estos meses de pandemia. Sin economía no hay salud, dicen. Pero es que sin salud, desde luego, no hay economía. Porque si tenemos que ir a cierre, si se enferma una gran cantidad de población, con los gastos, no solamente el gasto de curar a esas personas, sino el gasto social, empresarial, de fuerza de trabajo, es muchísimo peor. Señores, hablando de copas, vamos a seguir hablando de terrazas y de copas. Que esas son las que más gustan, ¿no? Las que nos invitan. Hombre, son las que saben mejor. ¿No? Esas son las que saben mejor. Son caras, las copas suelen ser caras. Saben a gloria. Sí. Esas saben a gloria. Bueno, David, ayer en Canarias al Día de las Tertulias desvelabas una información de la que además hoy se han hecho ecos compañeros de varios medios de comunicación, esas empresas públicas que durante 3 años habían tenido un gasto de $500.000 de euros en invitaciones a consumiciones a copas. Hoy estamos hablando de Casinos de Tenerife, hoy creo que nos puedes aportar nuevos datos. Sí, bueno, hemos seguido lógicamente investigando. Todo esto surge, como contábamos ayer, a raíz de un informe, una consultoría que se encarga en el Cabildo de Tenerife, que está arrojando una serie de conclusiones, y damos el dato de ese gasto de más de 500.000 euros en 3 años en los 3 casinos que dependen del Cabildo de Tenerife. Pero hoy hemos decidido intentar avanzar un poco, no ha habido mucho tiempo de ayer a hoy, pero sí que avanzar un poco en la duda más grande que nos genera todo esto, ¿no? Ya de por sí es bastante debatible o cuestionable que con dinero
dinero público se invite a consumiciones, aunque sea incluso en una actividad como un casino, donde este tipo de prácticas son habituales entre los buenos clientes. Lo que sí que nos llama poderosamente la atención es que nos encontramos con que el Casino de Santa Cruz, con muchos menos clientes que el resto de casinos, tiene el doble de gasto en consumiciones invitadas. Y claro, ahí hay algo que no cuadra, José. Y como hay algo que no cuadra, tú sabes que a nosotros en esta casa, si hay algo que no cuadra, es lo que nos gusta intentar aclarar, ¿no? Y la verdad es que a día de hoy todavía no sabemos, estamos intentando conseguir si existía algún rastro, en principio yo creo que no, porque las facturas eran de carácter mensual, algún rastro directo de qué personas directamente se beneficiaban de esas consumiciones, es decir, si se apuntaba el nombre de la persona que se beneficiaba de esa consumición. La verdad que eso no sé si lo vamos a conseguir, lo vamos a intentar. Sería sorprendente que existiera. Que existiera, claro. Sería muy sorprendente que existiera. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, nos hemos encontrado con un dato que nos ha llamado la atención, y es que, hombre, puede tener su lógica y puede que a lo mejor no sea importante, pero a mí sí que me llama la atención, y es que el proveedor, la persona a quien se factura o quien factura ese gasto de copas, a quien le pagamos esas copas, es la empresa Iberostar, que es la empresa que gestiona el Hotel Mensei. Claro, el Hotel Mensei no deja de ser algo que, aunque también, pues ustedes saben que esto salió a concurso por el Cabildo de Tenerife en su momento y demás, es una empresa gestionada por una empresa privada como es Iberostar, que no tiene una competencia directa dentro del casino, más allá de las cuestiones contratos que puedan tener o los acuerdos que puedan tener. Entonces, claro, a mí me gustaría saber, y vamos a intentar averiguarlo, si esas copas que se invitan, teniendo en cuenta, partiendo de la base del gasto completamente fuera de lugar del que hemos informado, tiene algo que ver con el hecho de que sea Iberostar quien lo gestiona, porque al final Iberostar también gestiona su bar y restaurante del hotel. ¿Se estarán mezclando los gastos de un lado y los de otro? Hay muchas dudas, la verdad es que no lo sé, José, pero sí que nos hemos encontrado, ya hemos llegado hasta quién es el que se está llevando ese dinero, en este caso es la propia empresa Iberostar. A mí que el Casino de Santa Cruz esté en Santa Cruz, donde están todas las administraciones públicas, donde hay pues una mayor oligarquía, vamos a decirlo así, social, y además que esté en el Hotel Mensei, me parece que son datos que no podemos obviar y que hay que tener en cuenta. Y ahora se ha confirmado una de las cosas que temíamos, y es que sea la propia empresa Iberostar la que se encarga de facturar estas copas, Quiero estas consumiciones. plantearte un par de preguntas básicas. Sí. ¿Tenemos constancia de que en otras administraciones públicas de nuestro país también se gestionen como empresas públicas casinos? No queda ¿O es un ninguna. caso solamente de Tenerife? No queda ninguna. O sea, solamente ya empezamos por una cosa que solamente ocurre aquí, sí, ¿no? anómala por completo. O sea, en España los únicos casinos públicos son los de Tenerife. Luego, lo de que se invita a copas con dinero público, esto ya es otro cantar, porque siempre hay eventos y se puede justificar de muchas formas distintas. Eso podría llegar a Porque, ser entendido. Yo te escuchaba anoche en la tertulia y es cierto que, bueno, que el funcionamiento de un casino, bueno, pues al final a los jugadores que se dejan un pastizal, en la empresa tiene un detalle con esos jugadores invitándole una copa y tal. Pero claro, es que $500.000 euros en 3 años, y encima el dato que estás aportando, el dato nuevo que aportas hoy, que es que el casino, que entiendo que el de Santa Cruz es el que menos clientes tiene de todo. O sea, es el que más gasta en copas. Es el que más gasta en copas. Fíjate que el Casino de Santa Cruz tiene una media de 3.200 clientes frente a las 13.000 clientes al mes que tiene, por ejemplo, el Casino de las Américas. Es bastante diferencia. Claro, y sin embargo el Casino de las Américas, junto con el Casino Taoro, gastaron en copas o en invitaciones a copas lo mismo que el Casino de Santa Cruz. Pero vayámonos a las ventas, porque tú dices, oye, pues que resulta que es que en Santa Cruz van menos jugadores, pero gastan más dinero. Pues también hemos ido a la cifra de negocio y vamos a las ventas y nos encontramos que el Casino Taoro, por ejemplo, está en torno a los 5 millones de cifra de negocio anual, y el Casino de Santa Cruz está en torno al 1.800.000 euros. Evidentemente no cuadra, tampoco hay unas ventas superiores en el Casino de Santa Cruz que justificasen esas invitaciones. A ver, a todos nos han llegado, todos hemos hecho muchas suposiciones, yo he hablado hoy con mucha gente, igual que ayer y los últimos días, que a mí me cuentan un montón de batallitas y un montón de historias de gente que ha estado en el casino con determinadas personas relevantes y que ellos nunca han pagado nada, ni que hayan visto a nadie que pague, o incluso gente que me habla de camareros que a determinados políticos les han dicho en delante de sus ojos que si esto se apunta por el procedimiento habitual. Entonces, ¿cuál es el procedimiento habitual? Porque claro, todas esas cosas, como nosotros no hemos estado allí, no podemos decir con certeza que sean así, pero sí hemos encontrado una anomalía muy grande, pero muy, muy grande. Te digo una cosa, y nadie ha sabido explicarnos esto. Yo no he estado allí porque no me había enterado de esto. No, claro, también normal. Lo hubiese pisado mucho antes, que yo no he pisado ni uno de los casinos, pero... De todas formas, al final, José, todo esto, es un asunto muy recurrente y que genera mucho debate social, ¿no? Esto, al final estás invitando con dinero público a copas a gente para que se lo pase bien o para que, bueno, en una situación que está además bastante complicada, pero claro, también
hay que tener en cuenta que esto es la punta del iceberg, ¿no? Como se suele decir, o quizás ni siquiera sea lo más importante de todas las cosas que se vayan a encontrar, incluso visto desde la manera legal o de irregularidades. Porque, por ejemplo, nosotros también, y es otro dato nuevo que aportamos, en su momento ya los casinos están siendo investigados, los juzgados, por una denuncia que hizo en su momento Podemos y que después al final hizo suya la Fiscalía y denunció por una serie de contratos irregulares. Y esos contratos básicamente son a dos empresas. Juan Fuentes Tavares, por contratos de publicidad, y Borreya, por contrato de suministro del uniforme de los trabajadores de los casinos. Lo que hacían era pues fraccionar los contratos. La ley establecía un límite legal de 18.000 euros, caras 15.000, y a partir de ahí todo tiene que salir a concurso. Entonces, para no llevarlo a concurso y dárselo a dedo a estas empresas, pues fraccionaban los contratos en contratos con una cuantía menor. Bueno, pues nos hemos encontrado, claro, esos contratos eran de los años 2012, 2013 y 2014. Pues bien, nos hemos encontrado que hay facturas también en 2017 que no se conocían a una de esas empresas investigadas, a Juan Fuentes Tavares, con quien por tanto se sigue contratando desde los casinos de Tenerife para llevar las redes sociales, facturas de casi 9.000 euros anuales por llevar la publicidad en medios de difusión y las redes sociales a Juan Fuentes Tavares. Esto no sé hasta qué punto puede entrar dentro de las cosas que se han denunciado, puede ampliar las cuestiones que se están investigando, pero sí que es verdad que podemos afirmar que después del año 2014, que es el último año en el que se encontraron esos contratos, de nuevo, por lo menos en 2017, que es el año que nosotros hemos podido testar en las últimas horas, hemos encontrado facturas y pagos de nuevo a una de las empresas investigadas, que es Juan Fuentes Tavares. Leopoldo. A mí lo que me sorprende es que, como bien apuntaba David antes, es que esta situación se dé en Tenerife, algo excepcional en todo el país, desde una institución pública fomentando un problema de salud, ¿vale? Las adicciones al juego es una adicción. Aunque sea en un casino, aunque esté controlado, yo no lo justifico bajo ningún concepto. Que se invite a copas a los buenos clientes que se dejan el dinero, pues tampoco me parece ético, porque me imagino que lo que intentarán es emborracharlos para que pierdan. Preguntas que me hago, ¿no? Si vamos a lo de que el casino de Santa Cruz, que es lo que ha aportado, ¿no? Que todos hemos escuchado historias, ¿no? Donde menos se produce, pero donde es más frecuentado por el sitio donde está, vamos a hablar claro, por el hotel. ¿Y quiénes frecuentan el hotel? ¿Y qué políticos, qué clase? Que son los políticos muchas veces, y empresarios en el hotel, comidas, tal, y terminan en el casino. Y si, vamos a suponer, no hay esa actividad, pero hay ese gasto en esas invitaciones, pues habría que... Registro no vas a encontrar de que se le ha invitado a este señor y a este señor. Eso no lo vas a encontrar, eso lo sabes, ¿no? Evidentemente, porque dudo que lo hayan anotado. Pero que estas cosas, ahí denota la moral de nuestros políticos, pero quien va por los gastos del casino habría que ver por los gastos de representación de nuestros políticos. Yo creo que eso es importante, pero yo insisto en lo de Iberostar porque al final... como dices tú, sabemos de muchos políticos que iban mucho al hotel, no solo al hotel, o van al hotel, que a la vez iban al casino o van al casino. Y a mí me preocupa que no será que se están mezclando aquí facturas de gastos de los dos lados y que al final lo que se gastaba en el bar del Mensei cuando eras un político, cuando eras alguien con una cierta responsabilidad pública, se apuntaba a la cuenta del casino, por decirlo así. A lo mejor ese era el procedimiento habitual del que me hablaban a mí, no lo sé, pero es una línea por la que vamos a investigar. Lo cierto es que este tipo de noticias, más en la situación que estamos viviendo y más en la situación que desgraciadamente, ojalá me equivoque, vamos a vivir, son las típicas noticias que calientan bastante a la gente. La gente está bastante caliente y yo me imagino que seguirá estándolo, sobre todo si esto no se Lo que no puede ser ante la publicación de estas noticias, tendrán que llegar las reacciones y lo que no puede ser es que no cambie algo. Claro. Algo tiene que cambiar cuando se hacen públicas estas noticias. No digo yo que lo que tenga que cambiar es que cierren los casinos, no digo tanto. Pero algo tendrá que cambiar. Algo tiene que cambiar. Lo primero, esa política se tiene que erradicar y lo segundo, bueno, pues que habrá que buscar quién es el responsable. Al final el responsable directo de esto parece que es el gerente, que además ya está siendo investigado por las otras cuestiones de las que estábamos hablando y todavía sigue ahí desde el año 2007. Entonces, claro, bueno. Solo una última cosa rápida, José, porque quiero rectificar algo que conté ayer, que al final, bueno, con toda la información que se dio, cometí un error al decir que el presidente del Consejo de Administración de los casinos de Tenerife en el pasado mandato era Carlos Alonso. No era Carlos Alonso era el presidente del Cabildo, pero el presidente del Consejo de Administración era Juan Carlos Pérez Frías, el responsable de Hacienda, y al final, bueno, cada uno en su sitio, que es como tiene que ser, pero sí que es una figura importante a tener en cuenta porque sí que era él el presidente del Consejo de Administración y no Carlos Alonso, que en cualquier caso era el máximo responsable del Cabildo. Aclarado queda. Bueno, también investigado
está haciendo y se enfrenta, ya es noticia que también hemos visto hoy en los medios, el fiscal pide 21 años de prisión y 105 millones de multa para el rey de la seguridad canaria, así lo llaman en el diario El Confidencial. Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. David, que bueno, la verdad es que yo no sé si en otras comunidades autónomas pasa lo mismo, pero aquí lo que son los presidentes de los principales clubes de fútbol no ganamos para escándalos. Sí, es una tónica habitual en otros sitios, pero la verdad que lo de Canarias es tremenda. Además, en muy poquito tiempo, juicio al presidente del Club Deportivo Tenerife, que se reconoce culpable de una estafa, y juicio ahora, pues con unas cifras y unas penas todavía mayores, a Miguel Ángel Ramírez, que además, bueno, si uno se lee el escrito del fiscal, se da cuenta de que realmente se tejió una red para intentar defraudar presuntamente a la administración pública y a la Hacienda, que era tremenda, ¿no? Y que además era vox populi, porque yo recuerdo que mucha gente te contaba y nos contaba, bueno, es que yo hago horas extras y a mí me las pagan como dietas, que básicamente en eso se consistió el presunto fraude, en camuflar como dietas lo que eran horas extras, porque después al final eso pues no tiene la misma cotización y al final pues no se paga lo mismo a la Hacienda pública. Y eso se hizo durante muchos años, pero es que después se llegó a crear hasta un comité de empresa ficticio para negociar un convenio colectivo que rebajaba todas las condiciones a los trabajadores y al final pues también se pagaba menos, que tumbaron los tribunales y volvieron a hacer lo mismo, hicieron nuestro segundo convenio con otra empresa distinta, porque al final todo esto se hace con Seguridad Integral Canaria y al final, bueno, se crea otra red de empresas o se pasa toda la responsabilidad a otra red de empresas, se acaba tumbando también ese segundo convenio. Bueno, al final todo un despropósito constante, una auténtica chapuza de gestión de la empresa que más allá incluso de la responsabilidad penal, que estamos viendo que es altísima, la gente dice, bueno, yo no me creo que Miguel Ángel Ramírez entre en la cárcel. Difícil lo va a tener para no entrar en la cárcel. ¿Qué pasa? Que sí, que es verdad que en este país, sobre todo en los delitos contra la seguridad social, si pagas, tienes muchas posibilidades de rebajar la pena de cárcel. Aquí se le está pidiendo una multa de 105 millones, se le ha pedido una fianza de 50 millones antes del juicio, lo cual es una fianza altísima, se habla de más de 17 millones defraudados. Si se paga, probablemente se pueda conseguir una rebaja de la condena. Lo que pasa que yo no sé hasta qué punto podrá evitar la cárcel si finalmente, y eso supondría, como ha hecho el presidente del Tenerife, reconocer su culpabilidad en el delito. Me parece una noticia tremenda para todos y al final también ponen en el punto de mira a dos empresarios distintos, pero muy parecidos en su modus operandi, porque al final han crecido y han engordado sus bolsillos a base de estafar en un caso y presuntamente defraudar en otro a las administraciones públicas. Además, son dos personas que toda la vida Seguridad Integral Canaria es una empresa que creció gracias a los contratos con dinero público de las administraciones públicas. Era su principal fuente de ingresos. Y después, encima, la manera de pagar eso es defraudando o presuntamente defraudando a las administraciones públicas, defraudando para el criterio del fiscal. Lo mismo en el caso de Miguel Concepción con Islas Airways, hasta unas cifras también altísimas, como hemos hablado, de 7,5 millones de euros. Estamos hablando de dos perfiles de empresarios que yo son los empresarios que creo que no debe o que no quiero en mi tierra y que mucho menos quiero representando a los dos principales clubes de élite que hay aquí en esta comunidad. Hay que recordar que el señor Ramírez se hizo de oro y consiguió contratos, como tú bien dices, de las administraciones públicas, no solamente en nuestra tierra, sino en la península, en la capital de España, gestionando el metro, gestionando la seguridad de un ministerio donde el máximo cabeza era un gran amigo del señor Ramírez, el señor José Manuel Soria, que nos hemos olvidado de él. José Manuel Soria fue el muñidor político de Miguel Ángel Ramírez, está claro, y quien consiguió muchas, vamos a decir así, contratos, porque el Metro de Madrid en aquel momento estaba Esperanza Aguirre, del mismo partido. Hay unas conexiones ahí también de el señor Ramírez, en concreto, en un determinado momento con el Partido Popular y el señor José Manuel Soria, muy interesante. Creo recordar que el señor Ramírez también se ha visto en otros procesos judiciales, en donde también alquiló un avión, recordarás, para que vino a pagar la fianza desde, creo que estaba por Estados Unidos, si no recuerdo mal. Ella fue inhabilitada en 2011. Exactamente. Que además fue cuando colocó al que se llama su títere, su testaferro, Héctor de Armas, que es la otra persona que se va a sentar en el banquillo. Evidentemente. Y evidentemente también, no hay que decirlo todo, las conexiones del señor Ramírez con algún medio de comunicación muy en boga últimamente en Gran Canaria, que no lo voy a decir, pero que todos lo tenemos en mente, y ciertos periodistas que también actuaban de, vamos a decir, asesores en la sombra, dando a entender que eran periodistas libres, pero estaban a sueldo de... No tanto en la sombra, que algún foco les enchufó alguna vez la cara. Es verdad, la sexta, sí, ahora me lo hiciste recordar.
muchas conexiones del señor Ramírez que tendrá que explicar, y tendrá también que explicar cuando se empiecen a salir temas del mundo del fútbol que muchos presidentes, a lo mejor también algunos cercanos, tendrán que explicar cosas con respecto a contratos y demás, ¿no? Sí, yo lo creo también. La verdad es que, bueno, en cualquier caso, lamentable la situación y sobre todo también a mí me preocupa mucho, ya pasó con el presidente del Tenerife, lo he visto también en algunos casos con el presidente de Las Palmas, ese fanatismo que lleva a mucha gente a decir, bueno, pero es que el fútbol es otra cosa, ellos que hagan lo que quieran. Claro, ellos que hagan lo que quieran en su vida privada, y si incluso estos fueran delitos del ámbito privado, podría ser cuestionable que fueran presidentes de los clubes deportivos, pero en cualquier caso no es lo mismo que el haber estafado, defraudado presuntamente muchos millones de euros a los bolsillos de todas las personas. Y además, al igual, perdón, termino, al igual que en el caso de Concepción, en el caso de Ramírez, en una época de crisis tremenda, ¿no? Y la que todavía estamos saliendo, intentando salir adelante. Se refugian en la afición, en un sentimiento para, de cara a la sociedad, pues tener un cierto prestigio que realmente en el mundo empresarial o en el mundo moral, que yo apelo mucho, pues no tendrían ninguno, sinceramente. Es una pena porque al final es una... Yo imagino que, bueno, las aficiones y las no aficiones, la ciudadanía en general, con este tipo de casos tiene una sensación de que pueden hacer y deshacer. Impunidad. Yo todo el razonamiento y la capacidad de memoria que tengo, siempre recuerdo a Miguel Ángel Ramírez metido en follones y en problemas. Y ahí está. Sí, sí. Es un superviviente, está claro, y al final una demostración de que la justicia tiene muchas lagunas, ¿no? Vamos a ver cómo acaba este asunto. Ya te digo que pinta muy mal para Miguel Ángel Ramírez, pero bueno, insisto, es que el dinero, por desgracia en este país, la justicia en delitos como estos puede solucionar muchas cosas, y al final hay mucha gente que considera que llegados a este punto, cuando eres tan reincidente en los actos, un poquito de cárcel no viene mal nunca tampoco. No sé si José me va a tirar de las orejas, porque José y yo debatimos mucho en las redes sociales, pero a ver, eso que por reconocer el delito te hagan una rebaja, es como si cometes un... Y pagar. Y en este caso pagar. Garantizar es el como pago. si tienes un accidente porque vas borracho y es un eximente. Bueno, ¿esto qué es? O sea, usted es un y además delincuente. que es un problema, porque muchos delincuentes comunes, por decirlo así, no tienen dinero para poder comprar su libertad de alguna manera. Entonces se le está poniendo precio, ¿no?, a la justicia muchas veces. A mí eso estamos de acuerdo. Me parece muy en eso sí, yo sabía que no se íbamos a estar de estamos acuerdo. totalmente de acuerdo, efectivamente. Sí. Al final quien tiene dinero puede buscar una vía y no somos iguales entonces ante la justicia. No lo somos en ese sentido. Que no me gustan estos discursos porque pueden ser incendiarios, pero es que después uno ve ejemplos como este. ¿Quién tiene 50 millones en el bolsillo para pagar una fianza? Es que claro, partamos de esa base. ¿Y ese señor los tiene? Sí, seguro. A ver, es que son 50 para una fianza, que luego tiene que tener más para seguir con los chiringuitos montados. Sí. Pues madre mía, qué nivel, Maribel. No, el que lo va a pagar ahora son los trabajadores de sus empresas. Esos son los que van a volver a pagar otra vez. Leopoldo, David Cuesta, muchísimas gracias. Gracias, Leopoldo Pérez, un placer. Gracias. Nos vamos solamente unos minutitos a publicidad. A la vuelta, se los había prometido, tenemos con nosotros un psicólogo para profundizar en los problemas de salud mental que pueden estar viniendo acarreados con el coronavirus, con la situación económica y social que estamos atravesando. Así que no se vayan, volvemos enseguida. Miren, el pasado 10 de octubre se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental y es un tema que sin duda ya antes de la pandemia nos tenía que ocupar y a veces preocupar, pero ahora sí cabe mucho más. Y le hemos pedido a nuestro amigo, al amigo de esta casa de Mírame Televisión, al psicólogo José Rivero, que se viniera hoy con nosotros para tener una charla distendida de la ola aparejada que está viniendo a los contagios en cuanto a los problemas de salud mental. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí. Hay varios datos que son realmente preocupantes. Uno de ellos es que España es el país de Europa en el que más casos de problemas de salud mental estamos teniendo acarreados, relacionados con la COVID-19. En tu sector, lógicamente no vamos a hablar nunca de casos concretos, pero en tu sector, lo que tú hablas con otros compañeros tuyos psicólogos, lo que tú estás viendo en tu consulta, ¿están viendo que está aumentando mucho los problemas de salud mental en estos momentos? Sí, hay un elemento importante que es la incertidumbre que se vive concretamente en este país. Creo que es la situación de
no normal, de que tenemos demasiada información, no hay información clara en muchas ocasiones y eso genera nerviosismo en las personas. Además, concretamente, y Canarias es bastión de la gran industria de este país, que es el turismo, y ahí hay muchas personas que en otra de las áreas pues se ve con muchísima ansiedad, con muchísimos nervios, porque evidentemente no sabemos hacia dónde vamos a ir laboralmente. Y al mismo tiempo es verdad que nos estamos encontrando ya de por sí pues una situación de personas que venían acarreando diferentes problemáticas. Hablamos de depresión en este país, siempre hemos tenido ahí una alta línea y evidentemente todas las personas que tienen esos pequeños problemas se han acentuado. Primero con el confinamiento. El confinamiento ha sido como una prueba, yo creo que una prueba básica para que las personas pues viviésemos algo para lo que no estamos preparados. Y segundo, eso que llaman la nueva normalidad. La nueva normalidad tiene diferentes problemas a la hora de relacionarnos. Nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos, yo siempre hablo de la cara. Para mí, en psicología y en emociones, la cara es uno de los elementos fundamentales, dice el refranero popular, que es el espejo del alma. Estamos hablando de que hay 48 músculos que expresan emociones. Es la zona donde más musculatura hay. Pues esa parte la tenemos tapada. Con lo cual nos genera muchísima incomodidad a la hora de relacionarnos y eso nos genera frustración también. José, ya hemos pasado, aunque todavía hay ciudades que ahora están volviendo a ellas, pero bueno, pasamos ya la peor etapa del confinamiento. Han pasado ya también unos meses posteriores a que empezamos a salir del confinamiento, por lo tanto te ha dado tiempo a ver qué secuelas ha dejado en mucha gente esos meses de confinamiento. ¿Qué secuelas les ha dejado? Pues mira, lo que recibo mayoritariamente en consulta son personas con problemas de ansiedad, sobre todo con miedos al nuevo confinamiento. Es muy importante, las personas tienen miedo a volver a pasar esa situación. Hay algunas personas que lo han integrado, pero lo han integrado de una forma donde la incertidumbre les genera muchísima inestabilidad en todos los aspectos de la vida. Vamos a plantear, por una parte, esta situación es bastante compleja, no es una crisis como la que tuvimos en el 2007-2013, que era una crisis económica y que, bueno, te afectaba a diferentes áreas, pero no, aquí estamos hablando de que afecta a nivel de salud, a nivel personal, porque entra en lo más hondo de ti, en las relaciones personales, va más allá, va a nivel social, en cómo te expresas tú como persona y ya también se expresa a nivel de carrera y de desarrollo profesional, laboral y toca incluso elementos muy básicos como es el empleo. Y mira, hay estudios que llegan a relacionar el empleo con elementos no de tristeza, sino de infelicidad. Y la infelicidad es un elemento bastante importante. Y claro, decirle a las personas ahora mismo cuál es su situación laboral, cuál es su situación de salud, es todo ambiguo. Y eso genera mucha frustración. ¿Dónde está la línea entre la que uno tiene que saber diferenciar? Bueno, estamos viviendo todos una pandemia, una situación nunca antes vista, nunca antes vivida. Lógicamente todos nos sentimos raros, diferentes, nos podemos sentir algunos días tristes, abrumados, agobiados, pero ¿dónde está la línea entre aceptar y asumir que eso no pasa nada por sentir todo eso ante lo que estamos viviendo, o el otro lado de la línea donde se tienen que empezar a encender las alarmas, que yo note algo ya que va mucho más allá y que yo pueda ser capaz de parar a tiempo o de pedir ayuda porque ya a lo mejor no es tan normal que me sienta de esa manera? ¿Dónde está esa línea? Es verdad que es complejo porque esta situación es nueva para todos y todas. Sin lugar a dudas, esta situación ha venido para incluso reformular planteamientos incluso propios de la propia psicología. ¿Por qué? Porque la situación de confinamiento no es una situación habitual, genera, y es verdad que ahora se están generando estudios sobre qué ha pasado con las personas en confinamiento, esos miedos que se han generado. Hay personas que tienen miedo y que no, lo hablábamos antes fuera de antena, sobre el tema de los miedos que tienen las personas a la hora de salir de casa. Hay personas que ya no salen igual. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, ese corchete de lo que conocemos que es normal. Normal no es un punto concreto, es una serie de variables
que nosotros vamos alineando y entendemos que ahí está lo que habitualmente podemos hacer. ¿Qué diría yo? Mira, si hay algo que te afecta a realizar tu vida cotidiana y que no puedes expresarte como persona, ahí tienes un problema. Y mínimamente deberías de llamar a un terapeuta o ponerte en contacto con alguien para decir, mira, me está pasando esto. Ponnos algunos ejemplos. Pues mira, por ejemplo, lo importante sería, si yo estoy cotidianamente, cada vez que salgo a la calle, eso me genera muchísima ansiedad. Voy al supermercado, tengo muchísima ansiedad y cuando llego, y eso impide que yo me relacione con las personas, haga la compra habitualmente, porque la hago rápido, porque mi principal idea es volver a mi casa, porque estoy tan nervioso o tan nerviosa que eso me afecta a que yo me relacione normalmente, ahí tengo un problema. Si yo voy al trabajo y empiezo a atender o a trabajar con mis compañeros y eso me empieza a generar ansiedad y eso me empieza a generar nerviosismo y yo entiendo que esa situación la estoy llevando como una situación que me genera sufrimiento, donde hay sufrimiento hay que mirar, porque el sufrimiento no es habitual mantenerlo y no es habitual en la conducta esa que llamamos, o en el comportamiento ese que llamamos normalidad. Entonces, todo eso que se salga de lo habitual, todo eso que se salga de esa situación de generarme pues muchos nervios, vamos a utilizar la palabra nervios en vez de ansiedad, que yo creo que la gente lo entiende más. Si yo me pongo muy nerviosa, me pongo muy nervioso al salir a la calle, si me pongo muy nervioso, muy nerviosa con la situación que viene, y eso no me impide ser yo mismo o yo misma, ahí ten cuidado, porque sí, pues mira, consultaría incluso con mi médico, consultaría con algún psicólogo y empezaría a ver, y a partir de ahí empezarme a trabajar temas de ansiedad, etc. Yo voy a aprovechar y te voy a hacer una consulta sobre un caso, mi caso. Yo no sé si es lo que me ha dejado esta situación y además yo mismo reconozco que no es muy lógico. Cuando yo voy por la calle y veo a una persona sin la mascarilla o con la mascarilla mal colocada, me falta esto para llamarla de todo. Bueno, lo hago, pero me pongo muy nervioso, digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no se la pone tal? ¿Y dónde está la incoherencia? En que ha habido 3, 4, 5, hasta 10 veces en que yo mismo muchas veces bajo de casa y como tengo el coche cerca o lo que sea, se me olvida y voy sin la mascarilla o voy con la mascarilla mal puesta o sales del coche rápido y cuando te das cuenta han pasado 10, 20 segundos y no llevas la mascarilla. A mí me pasa eso. Imagino que a otra gente eso es como una especie de TOC. No, realmente estamos hablando de una situación que todos tenemos o estamos interiorizando. Ese miedo y esa frustración que genera que la gente no asuma lo que nosotros entendemos que tiene que ser lo normal. Es decir, si estás en la calle, ponte la mascarilla, porque da la casualidad que puedes contagiar a otras personas y de alguna forma pues evitas pues esa situación. Eso que es normal, pues como no lo ves y como tú estás al mismo tiempo, ¿no? El llevar mascarilla a ninguno y a ninguna nos parece cómodo. Todos poco nos sentimos como una situación que tenemos que padecer. Claro, cuando yo veo a alguien que no lo hace, que yo lo estoy haciendo habitualmente y que en muchas situaciones a mí me genera esa incomodidad, pero yo me estoy esforzando por hacerlo, me genera frustración. Si yo genero frustración, ahí lo primero que salta son diferentes emociones. Me puedo poner nervioso, hay gente que hace así, salta, se va al otro lado. Hay gente que se pone, incluso genera ira, y esa ira bien gestionada, evidentemente, que es la tuya, la de decir, pues mira, me enfado, pero se lo puedo decir asertivamente. Pero después está la otra gente que se enfada y te lo dice y poco más que estás cometiendo algo, un delito y el grado de enfado es muy alto. Todos esos comportamientos son habituales precisamente por esa situación que es para nosotros, entendemos como, ostras, se está como vulnerando algo que tiene que hacerse por el bien común. Y nos ha costado mucho interiorizar eso. La verdad es que, bueno, yo no sé ustedes, pero yo he conocido anécdotas, historias de muchísimos amigos, gente que, bueno, la que se lió en el supermercado porque aquella le dijo que se pusiera mejor la mascarilla porque no sé qué, bueno, unas historias tremendas. José, vamos a ofrecerle a la gente pautas, recomendaciones de cómo, a grandes rasgos en general, porque cada persona es un mundo y un universo, pero en general, ¿qué pautas les podemos dar
para sobrellevar mejor toda esta situación? Pues mira, la primera que me gusta siempre plantearle a las personas es información. La información, y hay muchos estudios que lo demuestran, disminuye la incertidumbre. Y el disminuir la incertidumbre te da cierto grado de felicidad porque conoces y te sientes seguro. Claro, eso implica que hay muchos canales de lo que se conocen rumores. Pues evidentemente estamos hablando de que ya no solo es lo que dice el medio de comunicación, que es lo más cercano a lo que se está comentando, sino que después empiezan los canales paralelos, Facebook, redes sociales, y entonces, claro, en muchas situaciones te están diciendo, no utilices la mascarilla. Claro, ¿qué generas? Confusión. La confusión genera ansiedad. Por lo tanto, le diría a las personas, busquen información fiable de lo que es. Hay mucha gente que no conoce. El otro día hacían una encuesta a nivel nacional y no se conoce cuáles son las normativas, si se tiene que llevar mascarilla, dónde, cómo se lleva, etcétera, etcétera. Yo he visto gente, a mí que me gusta hacer deporte, de que se pueden enfadar contigo porque haces deporte y no llevas mascarilla, cuando está normalizado en esa situación. Entonces, claro, si te das cuenta, en muchas situaciones estamos hablando de desconocimiento. Por una parte, informarnos, nos vamos a sentir mucho más tranquilos. E informarnos también con todo el tema del coronavirus, cómo está. Pero claro, no dentro de ese sensacionalismo que a veces situación de conflicto continuo que se vive, sino información lo más veraz posible. Segundo, dentro de todo esto, mira, gestionar las emociones que se nos van dando. El miedo se gestiona relativamente muy fácil. Y mira, les voy a plantear dos ejercicios muy sencillos. Uno, de papel y lápiz. Tú coges un papel y cuando tengas esa situación que estás muy agobiado, escribe todo lo que se te pasa por la cabeza. Vas a hacer una descarga emocional. Explica todas tus emociones. Pues mira, me estoy sintiendo de esta manera, me está pasando esto, hasta que ya no puedas escribir una palabra más. Eso lo que hace es que en un momento determinado todas las emociones esas negativas las estás procesando a un nivel superior y pierden esa carga tan negativa que me está generando ansiedad y las estoy pues filtrando y estoy neutralizándolas. También puedo hacer otra cosa, más sencilla. Me voy a la subida más grande que tenga en mi barrio, que aquí tenemos subidas por todos lados. Será por subida. Exactamente. Y la hago no más de 10, 20 minutos. Ahí se produce lo que se llama el bloqueo de la amígdala. La amígdala es una estructura cerebral que se encarga de la gestión del miedo. Entonces, si yo la desconecto, es como si reseteara mi cerebro a nivel de emociones. Y entonces paro, analizo la situación y es como volver a la calma. Y en esas situaciones intensas de miedo, de ansiedad, viene bien. Cotidianamente, ¿qué les diría a la gente? Hagan ejercicio, hagan un poquito de respiración, que es muy sencillo. Incluso técnicas de mindfulness, pues esta técnica de respirar, poner el cronómetro, el temporizador del móvil, sentarte y simplemente fijarte en tu respiración durante 1 minuto. Y si tu cerebro te trae ideas, pues no le hagas caso, la dejas ahí. Y cuando pase ese minuto, pues desconecta. Es el tema de hacer pequeñas situaciones de, por así decirlo, de descarga, de tranquilidad, de bajar ese nivel de ansiedad que estamos teniendo, que es normal, ojo, es normal que estemos en esa situación. Sin duda es normal asumir, aceptar lo que nos está pasando, seguir este tipo de pautas y siempre, desde que se pasa una línea, que normalmente por sentido común todos sabemos cuál es, y si no la notamos nosotros, nuestro entorno siempre lo puede notar, acudir a la ayuda profesional. José Rivero, muchísimas gracias. No descarto volver a llamarte otro día para pedirte más ayuda. Gracias. Bueno, y ahora vamos a reírnos un poco, que esto también viene muy bien, ¿verdad? Que ya está bien de tanta historia. Vamos a reírnos un poco y bueno, a reírnos y a no reírnos. También vamos a hacer una mezcla ahí. Vamos a abrir una sección de vídeos con mi compañera Lidia Arias. Vamos a comenzar con el primero. Este sí que creo que es de risa. Vamos a verlo. ¿Tienen más mensajes de grupo de WhatsApp de los que tú puedes atender? Y no para de entrar siempre nuevo. Today presentamos la aplicación for your phone que te ayuda a gestionar mejor tu WhatsApp. Se llama Socializator. Grupo de familia, de amigos de cuando tú eras chico, de papi y mami del cole. O si tú no escribes es como si tú no existieras, ¿no? La aplicación examina los grupos tuyos
y según temática y contenido, busca respuestas tipo que envía automático cada cierto tiempo, con la que tú consigues mantenerte socialmente activo. Puede hacer otra cosa que el grupo se responde solo. Además, si encuentra palabras clave, felicita por ti. Incluso a esa persona del grupo que no es ni tan colega, ¿no? Siempre hay alguno por ahí que no te cae mucho bien, ¿eh? Con última versión de aplicación, lectura, análisis, respuesta y todo automático. Antes no, antes lo hacía todo el marido de mi hermana. Como dices tú, mi cuñado. No, era un curro, ¿eh? Yo me tenía que leer, ¿qué te digo yo? Como unos 80 grupos de WhatsApp a la vez. Acababa tronado de la cabeza, ¿ves? A lo mejor en un grupo ponía mi tío falleció y a la vez en otro Messi se va. Y yo los mezclaba, ¿sabes? Y al del tío le ponía arranca colchón. Qué bueno que se mande a mudar ya. Y al de Messi, qué mal. Lo siento mucho por tu tía Nélida. ¿tú te imaginas la armada? Ahora no, ahora lo hace toda la aplicación, pero mira, como una puncha. Yo me quedé solo con las notas de audio. Casi nada. Yo lo que hago es que las escucho, veo por dónde van los tiros y le mando un resumen al usuario. Escúchame, Antonio está embajonado. Una comida de oreja, 8 minutos se mandó. No, y a veces me vengo arriba y meto ahí mis consejitos, ¿sabes? Que yo estuve matriculado en psicología. Tú coges ahora y lo llamas. Y quedan y se echan algo y hablan con calma. Le va a venir bien, ¿eh? Mira que se mandan cosas bobas a los grupos WhatsApp, ¿eh? El vídeo este, por ejemplo, capaz que alguno lo mandó ya. Todo esto y más con Socializator, lo último de nuestra tienda de aplicaciones, el cuarto de apero. Madre mía, con el Socializator. Si tenemos un Socializator en Mírame Televisión, es el nuevo fichaje maravilloso que hemos hecho, que hoy se las presento delante de las pantallas. Lidia Arias, bienvenida. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Bien, estrenándome como tú mismo Bueno, dices. estrenándote delante de las pantallas. Delante de la cámara, sí. ¿Cómo está siendo tu experiencia en Mírame? Bien, estoy muy contenta y muy feliz. Es la primera vez que estoy en una tele, porque anteriormente estaba en radio, así que bien, bueno, a ponerme. Muy bien, muy bien. Oye, me ha encantado este vídeo que nos has traído de Socializator. ¿Qué más nos traes hoy? Pues mira, José, como la actualidad es lo que manda, primero no son tan graciosos, pero, a ver, este vídeo es concretamente en Gran Canaria, en Maspalomas. Claro, perdona, es que a lo mejor yo lo he explicado mal al principio, que puede ser, vamos a ver vídeos que han sido virales durante la semana, que hay algunos graciosos como el que acabamos de ver y hay otros que no tienen ninguna gracia. El que me decía. El que te comentaba, este concretamente es en Gran Canaria, en Maspalomas, y es, bueno, por lo que intuyo, es un turista que graba pues, en una vía pública y le parece llamativo el número de personas de color que dice literalmente que no hay ni un blanco. Vamos a verlo. Todo está lleno de esta gente. No lo entiende. En todo el lado no hay un blanco en Playa de Inglés. Tú piensas que white. Look, no all hay. black. Look, mira. All black. Mira. Mira. No. Ya pasamos un montón, ¿eh? No, but this is cool. This is right outside where we live. We can't live like this. ¿Dónde vivimos nosotros? Al centro de los más caros. Over there too. No. Mira. No. Troppo. Todo lleno, todo. All black. Where are the white people? No hay un blanco más. Mira. Where are the white people? Mira. No, toda but this la is too playa much, Victoria. Yo me voy de aquí, hermano. No, ¿Tú piensas que mi inversor que va a pagar millón para estar en medio de los negros? ¿Tú estás loco o qué? No, aquí es una locura. Ma todo Hollywood World estaba ahora mismo llenísimo de enero a tomar cerveza. Llenísimo. Mira, quiero filmar que parece malo. Mira. No, because they're gonna go into the house. A ver, la verdad es que, bueno, estas cosas me quiebran el alma. Tiene cierta gracia, tanto en cuanto el señor hace un comentario de que está ahí, primero, ya luego empieza a decir que negros. Primero dice que está lleno de extranjeros, él con ese acento de la guancha que él tiene, de la guancha, la zona italiana de la guancha. Hay que a veces tener mucha paciencia con la gente, la verdad. Lidia, tremendo, este vídeo ha sido viral esta semana, no es para menos. Yo le voy a decir una cosa, como en esta casa tenemos absoluta libertad, y el director de esta casa, Manuel Artiles, nos da libertad, yo sé que es la línea editorial de esta casa, la básica es el respeto a los derechos humanos.
Por lo tanto, en esta casa jamás vamos a tener con la más mínima complicidad con este tipo de discursos xenófobos, racistas, lamentables y bochornosos, y por parar ahí y no seguir. Como no merece más comentarios, Pues sí, vamos José, con otra cosa pero porque esto me es lo que se ha hecho- pongo malo. Esto es lo que se ha hecho viral esta semana y ahora nos trasladamos a La Laguna porque también esta semana, concretamente el lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, pues se hacía viral un vídeo en el que precisamente un chico grababa pues a un grupo de personas que estaba en un bar con una bandera franquista y bueno, lo que recibió a cambio este chico pues fueron insultos y ya tuvo que, a continuación fue perseguido calle abajo. Vamos a verlo. La bandera es denunciable, esa bandera es denunciable. Vamos, venga, vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, dilo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Aquí, cabrón, Esto sin duda es muy preocupante, el nivel de crispación que a veces ya se está empezando a dar, y que ya no son las calles de Madrid, que son en nuestras calles, en La Laguna, este nivel de crispación, de violencia, porque ahí estamos viendo violencia. Y yo, Lidia, creo que lo que procede en estos casos es que este tipo de actos se denuncien. Quien se siente amedrentado, violado, o efectivamente si esta bandera es anticonstitucional y se quiere denunciar y se debe denunciar, efectivamente se debe hacer, porque una cosa es ser muy patriota, muy español y todo lo que usted quiera, pero esta bandera es anticonstitucional. Entonces, a veces, yo no quiero dar lecciones de nada a nadie, pero a veces es preferible ir a una comisaría, poner una denuncia, llamar a la policía y no enfrentarse a este tipo de personas, porque al final estamos viendo qué es lo que ocurre. Sale perdiendo. Y bueno, para salirnos un poco de esos vídeos que no son tan agradables de poner, vamos a la misma línea con el que empezábamos. Sí, por favor, que me han tromado el rollo. A Bubu Caca, yo es que soy muy fan de Bubu Caca, porque yo es que súper. Yo no me suelo reír mucho y a Bubu Caca siempre consigue sacarme una sonrisa. Que a Bubu Caca comenzaron en Mírame Televisión, que no Mira, estábamos en estos ahora con estudios, más. estábamos en otros estudios, en el Mayorazgo. Mis compañeros de aquí que tienen más años que yo en la cadena se acordarán, ¿verdad, David González? A Bubu Caca no los conocía ni su madre, con todo el cariño se los digo que los quiero mucho a todos, y empezaron con un sketch en Mírame Televisión. Pues la verdad que a mí, no sé por qué, pero ellos siempre me sacan una sonrisa, así que vamos a ver con qué nos sorprenden esta semana. Hola, me encanta el otoño. Es mi estación favorita después de la de guaguas de Padre Anchieta. Y me gusta venir aquí a este rinconcito del mundo, en otoño, para sentarme y esperar para contemplar la caída de las hojas. Mira, 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 mira. Me encanta todo lo caducifolio. Caída de las hojas, La verdad que es que a Bubu Caca ya no solo con vídeos, sino también con memes consiguen sacarnos una sonrisa. Y hablando de sonrisa, vamos a terminar con Aarón Gómez, que justo esta mañana mismo, y ya ha tenido la verdad que bastante repercusión, ha subido un vídeo de que, a ver, José, ¿tú tienes una forma de reírte? Pues no te sabría decir, te lo tendría que decir otra gente a mi alrededor, porque yo no he caído si la tengo. Pues Aarón Gómez nos lo explica. A ver. Fundamental. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Espero que vengan 1000 risas más. La verdad que si hay alguien con una cara expresiva en Canarias es Aarón Gómez. Madre mía, todos los músculos, cómo los puede mover de una manera y de otra, fantástico.
Oye, la semana que viene más, pero yo creo que vamos a hacer solo vídeos de risa. Porque a mí las otras cosas que hemos visto más... Aunque sean virales... Uy, se me ha cortado un poco el estómago, Yo no los pondría. No tenemos necesidad, que ya venimos de otras cosas de la actualidad y no. Pactamos que solo vídeos de humor. Solo humor. Sí, ustedes están de acuerdo en casa, segurísimo que también, seguro que también. Lidia, muchísimas gracias. A ti, bienvenida José. a tu casa y a ustedes decirles que sigan en la compañía de Mírame Televisión Canarias con todos los programas que tenemos durante toda la semana para ustedes. Volvemos la semana que viene. Adiós.